Ya que amigos de YouTube, bueno, pues estamos haciendo un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un unboxing y puede ser una review de lo que son unos audífonos que se han estado haciendo pues tendencia en lo que es redes sociales, ¿no? ¿Cuáles audífonos son? Pues son los KZ Pro, aquí están los KZ Pro. Pedí este modelito, los pedí por Mercado Libre, como aquí se ve en la bolsa, ya que cuenta con un estuche como de goma o no sé de qué sea, que es gratis, y además de esto vienen con unas como gomitas para los oídos que son supuestamente de memory foam, algo así. Déjenme abro esto porque tiene Yurex. Y aquí ya rompiendo lo que es un poco la bolsa vamos a encontrar esto, ¿no? El estuche supuestamente se ve que es pues real, bueno, no que es real, sino de que es como original, ya que aquí se ve como el logo que viene aquí mismo detrás, que es del KZ, ahí se ve el logo, y pues aquí tenemos el logo, ¿no? Vamos a abrir esto. Ok, ya abriendo lo que es el cierre, pues vamos a encontrar que trae una como mallita para que aquí pongamos nuestros audífonos y en la bolsa no se nos vayan a romper, se nos vayan a fracturar o se vayan a descomponer, ¿no? Aquí tenemos la caja de los audífonos. Y aparte de esto, pues te digo, vienen estas gomitas que son como de memory foam, algo así decía la publicación, ¿no? El costo de esto fueron 400, vamos a poner que 440, 450 pesos, unos 22 dólares punto 5, o 23 dólares, más o menos por ahí anda el rango. Te digo, esta opción la conseguí o la opté porque aparte viene con el estuche y estas gomitas. Vamos a abrir lo que es el empaque para que veamos qué es lo que trae la cajita esta. Ok, ya quitando lo que es el plástico, pues podemos ver aquí lo que es el diseño, ¿no? Aquí viene una parte en inglés, que es un diseño estable y confortable, fácil de usar. En la parte de acá encontramos lo que son los colores disponibles, que uno es cristal, color negro y color cian. Esta es una versión que está en color negro y es una versión que cuenta con micrófono. Aparte de esto, pues lo escogí esto porque es la versión con micrófono, como versión manos libres. En la parte de atrás encontramos algo de las especificaciones, que es el peso de 15 más 15 gramos, 15 más 5 gramos, bueno, unos 15, puede ir de 15 a 20 gramos. El tipo de conector pues es el jack 3.5 milímetros. Tiene una impedancia de 24 ohms y pues ya la sensibilidad es de 112 decibeles mini watts me parece. Vamos a sacar lo que es la cubierta y eso a ver si puedo con una sola mano. Y aquí encontramos pues esto, ¿no? Lo que son los audífonos. Aquí viene una cubierta de plástico que se quita para arriba. Vamos a quitar esto. Aquí está el plástico, lo quitamos. Y encontramos lo que son los audífonos. Como ven, es un acabado pues en color negro. Se puede ver incluso en la parte de adentro lo que son los cablecitos. Aquí el conector para el cable. Tenemos las gomitas. Y pues ahí se ve el diseño bastante bien, ¿no? Ahí como ven está el logo de KZ. Vamos a sacar este también. Ahí tenemos los dos audífonos que son prácticamente pues iguales. Sacamos esto para ver si trae algo debajo. No. Sacamos esto y aquí vamos a encontrar lo que es el cable. Déjenme abro esto. Ok, pues ya abierto lo que es la bolsa, pues vamos a encontrar lo que es el cable. El cable, como te digo, es uno que viene con micrófono incluido. La entrada, como ves, es como esta de 90 grados. Ahí está, trae pues los 4 pines porque es con micrófono. La longitud de cable me parece que es de 1.2 metros, o sea, 1 metro con 20 centímetros. Aquí tenemos lo que es el micrófono y su supuestamente botón para lo que es las manos libres. Aquí conectaríamos lo que son los audífonos y ya te los pondrías en tus oídos. Aparte de lo que es el cable, viene con unas cuantas gomitas. Por si las que vienen directamente con los audífonos no te quedan, pues aquí vienen unas más grandes y unas más pequeñas. Y en la caja pues nada más encontraremos esto, además de su manual de uso, ¿no? Viene en una versión en inglés y de otro lado viene en una versión en chino, no sé, mandarín, no sé, una versión china. Aquí van a venir las distintas instrucciones para contestar llamadas, cuánto volumen puedes ponerle, el uso de los drivers para los bajos y los agudos, no sé. Voy a estar usando estos audífonos y voy a estar usando estos audífonos por un buen tiempo y les voy a dar mi opinión.
cómo son estos audífonos, se los recomendaría, así que espérenme. Y pues bueno, ya estamos de regreso en cuanto a lo que es el video que acaban de ver, ¿no? Ya ha pasado bastantes días, creo que me parece que una semana, un poquito más, en cuanto a lo que es la revisión de los audífonos, caseta Pro, de los audífonos que acaban de ver. Y pues puedo dar un veredicto un poquito ya final, un poquito ya en cuestión a mis vivencias personales, ¿no? Los audífonos son de buena calidad, eso sí, se escuchan con claridad, los graves, los agudos, bueno, al menos lo que he percibido yo, ¿no? No soy un gran experto de lo que es la música, lo que es el sonido, pero a mi parecer los graves se escuchan bien, la música se escucha bien, las voces de los cantantes de la música, de lo que escuches, se va a oír bastante bien. Pero esperaba un poquito más, ok, no, bueno, no sé si me doy a entender, voy a explicar o voy a intentar explicar un poco, ¿no? Yo tengo unos audífonos los cuales me parece que el sonido se le conoce como bass o no sé, es como una sensación que te da el audífono de que vibra. Por así decirlo, tienes un audífono, pones un sonido o una canción con lo que es bass y sientes la vibración de lo que es la misma bocina en tu oído. Tal vez la bocina no se mueva, pero sí te da una sensación de que vibra aquí en tu oído. Yo creí que con esos audífonos esto iba a ser pues similar, ya que como son una calidad pro o algo así, creí que esto iba a venir pues por defecto en los audífonos, algo así por el estilo, pero pues no, ahí me quedaron a deber. Y bueno, otra cosita con lo que son los audífonos, en la caja o en los anuncios te viene con lo que es cancelación de ruido pasiva. ¿A qué se refiere con lo de cancelación de ruido pasiva o activa? Pasiva es de que vienen con gomitas, con no sé, algo que te va a tapar el oído y nada más vas a escuchar lo que es el audífono. Mientras que cuando es una cancelación activa, el audífono cuenta con un micrófono, el micrófono va a escuchar todo lo que hay a tu alrededor y te lo va a cancelar con un sistema que viene en los mismos audífonos, ¿no? Pero esto se supone que viene con una cancelación de ruido pasiva, o sea, con las mismas gomitas que viene aquí. Esta cancelación no la encuentro tanto como en su anuncio. Dice que, bueno, o más o menos prometen que es de un 90% que te va a cancelar el ruido que hay en tu exterior, ¿no? Yo los he usado por bastante tiempo, o sí, bastantes ocasiones, y podría decir que te cancela el ruido como un 60-70%. O sea, te los pones y sí podrías escuchar lo que hay alrededor. Igual, no es como que los use a un sonido o un volumen demasiado alto. ¿Por qué? Porque a mi consideración siento que eso ya es excesivo. Aunque eso sí, esos audífonos sí cuentan con un volumen muy alto. Si te los pones al tope, yo creo que sí te quedas sordo, o no sé, sí te daña un poquito la oreja. Igual y subiéndole un poquito el volumen sí se cancelaría todo el ruido del exterior. Pero para una persona que los usa con un volumen un poquito normal, un poquito arriba de lo normal, te digo, un 60 o 70% de cancelación de ruido pasiva. Y bueno, con respecto a lo que es la calidad de los audífonos o el material del que están hechos, pues el cable está hecho de, me parece que cable trenzado, y viene con un forro de plástico. No sé si aquí se alcanza a ver, pero pues es plástico y adentro se ve como el cable que viene como trenzado. Se siente como de buena calidad, una calidad normal, un poquito arriba de lo normal. El, Algo que me gusta de estos audífonos, o de lo que prometen estos audífonos, es de que cuando se te descomponga el cable, por así decirlo, que eres una persona que se te descompone el cable de lo que es la entrada de jack 3.5, pues nada más vas a reemplazar lo que es el cable. Los audífonos pues te van a seguir funcionando, ya que se pueden desconectar y ya nada más le sustituyes el cable. Es una buena idea para eso. Así que ahí tienen un punto a favor. Y bueno, pues la calidad de audio, te digo, es buena. Los graves, los agudos, sí los escuchas bastante con claridad. No es como que se te distorsionen como si escucharas con otros audífonos. Pero te digo, lo del bass no se siente como que retumbe tu oreja cuando pongas alguna canción con bass. Y me parece que había otro tipo de sonido, pero no me acuerdo cuál es. Que ese tampoco te lo sientes aquí con esos audífonos. Y bueno, aquí estaríamos. La calidad de audio te digo que es buena. La calidad del material también es buena. Sí se ve como que te van a durar más de 6 meses. O al menos una persona que cuida las cosas, incluso te podría durar hasta un año. Ya depende tú cómo los trates. Por ejemplo, ahorita los traigo hechos bolas, pero pues igual los traigo aquí en su estuche.
Una cosita que también les dije al inicio es de que estos audífonos vienen o venían con unas gomas EVA. Las gomas son como de foamy o no sé cómo se le conoce en otros países, pero es como un plástico, el cual su característica es como que es muy suave. Esas gomas las probé y no me gustaron, no dan la comodidad. De hecho hasta como que venían mal recortadas, no sé, no sé, las gomas EVA no venían a la altura de la calidad de los audífonos. Pero bueno, como consejo, si tú eres una persona que está acostumbrada a lo que son los audífonos Bluetooth y quieres probar algo con un poquito más de calidad o con audífonos del mercado, cosas así, te recomendaré estos audífonos. Pues yo diría que depende para lo que quieras y depende de tu presupuesto, por así decirlo. Si tienes un presupuesto ya sea de 400, 500 pesos, unos 25, 20 dólares, pues sí, son buenas, son de buena calidad, se ve que te van a durar, la calidad te digo es buena. Pero bueno, si vienes de los audífonos Bluetooth porque los audífonos de cable se te rompen muy seguido o porque se te dañan de lo que es la entrada esta que viene aquí, que es el jack 3.5, te recomendaría hacer lo siguiente, que si tienes la posibilidad te compres los audífonos, ¿no? Pero aparte que te compres un conversor o un emisor de Bluetooth. Yo aquí tengo un emisor de Bluetooth que hice con unos audífonos viejos, el cual este emisor lo que hace es, aquí te va a llegar tú vas a conectar tu teléfono al Bluetooth de este dispositivo, ¿no? Este dispositivo lo vas a encender y aquí en esta entradita que tiene aquí vas a conectar tus audífonos. Déjenme se los muestro. Déjenme le pongo pausa. Ok, y aquí está. Como ven, le ponen los audífonos aquí a la entrada de 3.5 y sería, así ya convertirías tus audífonos de cable en lo que son audífonos Bluetooth. Ya te lo puedes poner en tu chamarra, te lo pones en una bolsa y tu teléfono pues puede estar con la libertad de todo el mundo, como si estuvieran con unos audífonos Bluetooth de ley, ¿no? La calidad va a ser la misma, o al menos lo que yo he experimentado es de que va a ser la misma, pero vas a tener la libertad de estarte moviendo y que no te esté interrumpiendo pues lo que es el cable. Ya, si tú eres una persona de las que está acostumbrada a andar con audífonos con cable, pues ya no es necesario que te compres este convertidor. Ya nada más pues conectas tu cable a tu teléfono y ya, ahí estaría. Y como te digo, recomendación, si tienes el dinero, si quieres experimentar un poquito más de calidad en cuanto a los audífonos, no sé, del tianguis, de algún centro comercial, pues te los recomendaría. Si tu presupuesto es limitado o esperas una gran cosa o tienes altas expectativas, unas expectativas muy hasta acá, no te los compres porque a lo mejor, o al menos esa es a mi experiencia, ¿no? A lo mejor puede que te decepciones un poquito, ya dependerá de cada persona, pero yo no sé, yo esperaba por lo menos que retumbaran un poquito, ¿no? No sé, igual no, le pondría un 9 de 10, un 9 o un 8 de 10. O sea, no es tanta la diferencia a lo que esperaba, pero pues me hubiera gustado que tuvieran ese plus. Y bueno, pues esto ya sería todo en cuestión de este video. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en la siguiente en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.